después de tantas confusiones de qué es el animal más tierno que ha visto y que lo esquiva y que es mucho más denso que la muerte, pasa a un lado de la voz poética, coronado de moscas, y es la vida. Existe un poema que tiene como elementos la confusión, la síntesis, la descripción y al final el reconocimiento de todo lo que ha pasado en sus versos. Este poema tiene además como protagonistas animales, o eso creo. Para explicarlo un poco más, es este video y el poema se llama Ternera acosada por tábanos, de Blanca Varela, una poeta peruana de la generación del 50. Y si se quedan, pues de esto hablamos en este video. Yo considero que este poema de Blanca Varela es una muy buena manera de ver cómo la poesía, por un lado, puede nutrirse y hablar, construir sus versos a partir de la confusión y luego de la confusión partir a la descripción de animales o de seres vivos para luego reconcentrarse, volver a dudar, volver a tener confusión y finalmente reconocer en toda esta travesía de cada estrofa una revelación poética. Y a lo mejor te estoy hablando en el aire, pero esas son las claves que les quiero recordar, que yo les convido en este video concreto de Ternera acosada por tábanos, de Blanca Varela. Empieza el poema diciendo: podría describirla. Tenía nariz, ojos, boca, oídos. Tenía pies, cabeza. Tenía extremidades. Solo recuerdo al animal más tierno, llevando a cuestas como otra piel, aquel halo de sucia luz, voraces aladas, sedientas bestezuelas, infamantes ángeles zumbadores, la perseguían. Era la tierra ajena y la carne de nadie. Tras la legaña me deslumbró el milagro mortecino, la víspera, el instinto, la mirada, el sol no nato. ¿Era una niña? ¿Un animal? ¿Una idea? Ah, Señor, qué horrible dolor en los ojos, qué agua amarga en la boca de aquel intolerable mediodía, en que más rápida, más lenta, más antigua y oscura que la muerte, a mi lado, coronada de moscas, pasó la vida. Fin del poema. Bueno, como ustedes podrán más o menos ya ir viendo, el poema empieza pues intentando describirlo, dice explícitamente, ¿no? Podría describirla, e inmediatamente le viene la confusión de no lograr la descripción, y empieza a dudar, ¿no? Preguntándose si a aquella que va a describir tenía nariz, o si sí tenía ojos, o si tenía oídos, o boca, o pies, o cabeza, o extremidades. Es decir, del cuerpo no puede hacer nada para describirnos digamos, ni mucho menos científicamente, ni nada preciso. Pero de lo que sí se acuerda, y ahí empieza a presentarnos a los animales que aparecen en este poema, son el recuerdo del animal más tierno, que llevaba a cuestas, es decir, iba con esa otra piel encima, aquel aro de sucia luz, que después, la estrofa siguiente, descubrimos que son estas bestezuelas sedientas, voraces, aladas, infamantes ángeles zumbadores, que la persiguen. No son otra cosa más que los tábanos, ¿no? Aquellas moscas grandes con los ojos muy verdes y relucientes. Luego viene el momento, una pausa para volvernos a ubicar era la tierra ajena, no sabemos dónde estamos.
y la carne de nadie, ¿no? Entonces en este momento del poema, de nuevo, pues nos ubicamos en un lugar de incertidumbre, de confusión, porque no hay nada preciso más que solo el recuerdo de un animal muy tierno perseguido por las moscas. Y luego de esta aclaración de la tierra ajena y la carne de nadie, pues viene el chispazo de mirar, valga la redundancia, la mirada del animal más tierno, ver el milagro mortecino de que exista, la víspera, el instinto, todo eso manifestándose al ver ese animal más tierno rodeado de moscas, rematando esta otra estrofa con el verso el sol nonato, ¿no? De esa manifestación de estar frente al animal más tierno que la voz poética recuerda, y vuelve la confusión en forma de pregunta: ¿era una niña? ¿Un animal? ¿Una idea? Y tras esta pregunta, el poema va a cerrar con su última estrofa, reconociendo y sintetizando todo lo que ha pasado en el poema y llevándolo a otro plano de la experiencia poética, porque prácticamente confiesa que todo lo que ha visto le resulta poéticamente terrible, el dolor, el horrible dolor en los ojos que ha estado viendo es de este animal tiernísimo que duda ya incluso que sea animal o que si es una idea. Luego también este verso exquisito de qué agua amarga en la boca, siguiente verso, de aquel intolerable mediodía. Es decir, la baba pues como agua amarga que se está derramando en ese mediodía, es durísimo. Vaya, del animal que está sufriendo eso, y que cierra el poema reconociendo que más rápida, más lenta, más antigua y oscura que la muerte, le pasa a un lado, es decir, esquiva a este animal y el animal se sigue de largo y de repente ya no es solo el animal porque la confusión se vuelve a sintetizar y pasa aún más allá. Después de tantas confusiones de qué es el animal más tierno que ha visto y que lo esquiva y que es mucho más denso que la muerte, pasa a un lado de la voz poética, coronado de moscas, y es la vida la que desfila esquivando a la voz poética. Este quiebre, donde se sintetiza la idea de la confusión con la descripción del animal más tierno, que el animal más tierno, conforme la confusión sigue sucediendo, de repente sí reconocemos que es una ternera que está rodeada de moscas, pero se empieza a confundir demasiado la situación poética, que al final pues no solo es la duda de si es un animal, si es una niña, si es una idea, es la vida misma la que se le manifiesta y que pasa a un lado, se sigue de largo frente a la voz poética de este poema y que pues la esquiva de alguna u otra manera. La vida rodeada con una corona de moscas esquiva a la poesía, si queremos irnos muy lejos, ¿no? Y este poema pues sería el testimonio de una ternera acosada por tábanos, que al final de los versos de la última estrofa pues vemos que se fue un poquito más allá por medio de estos juegos con las estrofas que ya vine diciendo, y la vida misma está rodeada de moscas y esquiva la poesía. Y de nuevo, pues, si esto no es un poema, si esto no es poesía, si esto no es una manera de explicar el poema Ternera acosada por tábanos de Blanca Varela, pues yo no sé lo que pudiera ser. Esto les comparto, les invito a que lo lean las veces que quieran. Les repito, Ternera acosada por tábanos de Blanca Varela. Y esto sería todo en este video. En el siguiente veremos qué otro animalito, qué otro poema, qué otro texto literario aparece, y para buscarlo, entre comillas, explicar con algunas claves de lectura que yo les convido, les regalo, y las que yo encuentro también para entender esos textos. Pues ya saben,
si tienen alguna propuesta, si quieren algún texto, si quieren alguna duda, preguntarla concretamente, pues están los comentarios. Y no olviden suscribirse, compartir, darle like a este video y pues sigan visitando las entrevistas que tenemos, las demás explicaciones y nada, pues que siga la literatura. Muchas gracias.